Buen día, hoy vamos a ver la parte más delicada del software eClock, que son los turnos y horarios. Para esto nos vamos a configuración y luego turnos. Por default, cuando nosotros instalamos el software, ya nos crea el sistema automáticamente algunos turnos de manera predeterminada. Sin embargo, vamos a crear otros. En este caso le voy a dar clic en nuevo. Entendamos por horario lo que es la hora de entrada y salida de cada uno de los días, y con turno el nombre que se le está dando a ese conjunto. Eso quiere decir que lo que nosotros asignamos a un empleado es un turno, pero un turno está formado por uno o varios horarios. Ahora, en eClock lo que vamos a hacer es, cuando vamos a crear un turno, es definir el nombre que va a tener dicho turno. En este caso voy a poner matutino. Un color. Grupo es un campo opcional que nos permite identificar a nuestro turno cuando tenemos varios turnos con el mismo nombre. Ejemplo, si tuviéramos matutino de sistemas, matutino de ventas y matutino de administración, donde todos tienen diferentes horarios, bueno, entonces podríamos poner aquí en grupo administración o sistemas o ventas, según sea el caso. Yo les recomiendo en la mayoría de los casos dejarlo vacío, en dado caso utilizar el campo nombre para llenarlo con un nombre más descriptivo. Ahora, cuando nos referimos a que el turno genera asistencia, estamos hablando de que todas las personas que tengan asignado dicho turno se les va a calificar sus checadas como retardos, falta entrada, falta salida, etc. Ahora, tenemos también dos formas de trabajar, por horario o por jornada de trabajo, o dos formas de calcular si llegaste tarde o temprano. Ahorita vamos a ver por horario. Por horario nos referimos a cuando ya conocemos bien la hora de entrada y la salida de nuestro personal. En este caso vemos que ya por default ya viene de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ahorita vamos a ir modificando esto. En este caso le voy a poner a 18 horas. ¿Ok? Ahora, también nos está preguntando cuántos minutos de retardo tiene. En este caso estamos diciendo que son 10 minutos de retardo. Eso quiere decir que si yo llego entre 9 y 9:10, estaría llegando a tiempo, pero llegando a las 9:10 con un segundo, ya a partir de ahí ya es retardo. Entonces, las 9:11 definitivamente sería retardo. Ahora, cuando yo llego antes de las 9, me va a poner también asistencia normal. Ahora, algo importante que debo comentarles es que el horario, si le restamos 3 horas, es decir, a las 6 de la mañana en adelante, en particular el sistema, mediante esta configuración, va a considerar que es entrada, es decir, de 6 de la mañana a 9:10 va a considerar que es entrada normal. De las 9:10 con un segundo en adelante, como platicábamos, va a ser retardo. Ahora, siempre va a tomar la hora de entrada menos 3 horas. Y así ya sabemos fácilmente a partir de qué hora es la entrada mínima. Ahora, si nosotros llegáramos más temprano, el sistema automáticamente la va a considerar como salida del día anterior. Yo debería de seleccionar qué días va a tener trabajo este turno. Es decir, el turno matutino va a tener trabajo de lunes a viernes. Si este turno genera horas extras, deberíamos de habilitar esta opción de horas extras. Así tenemos una configuración rápida y fácil de turnos. Vamos a seguir viendo qué más opciones nos da. Horario para comida. Digamos que fuera por tiempo. Vamos a pensar en una hora. Y aquí así lo deberíamos de configurar. Con una hora de comida, su hora de entrada sería de 9 a 6 y tiene una hora de comida. También podemos asignarle un horario fijo. Es decir, esta persona va a salir a comer de las 13 horas a las 14 horas, que es su regreso. También podemos elegir la opción avanzado, que significa a lo mejor que puede salir a comer de 2 a 17 horas, pero máximo con una hora para comida. Hace unos minutos también hablábamos sobre la entrada mínima, que era en este caso 9 menos 3 horas es por default la hora de entrada mínima. Pero ¿qué pasa si yo quiero darle una entrada mínima más temprano? Porque mis empleados pueden llegar a trabajar aquí desde las 5 o 4 de la mañana. Ok, habilitamos la opción de restringir acceso. La habilitaría que pueden entrar desde las 4 de la mañana
y se les va a considerar entrada a lo mejor hasta las 12 horas. Eso quiere decir que si checan entre 4 y 9:10 se va a considerar entrada. Si checan entre 9:10 con un segundo a 12 se les va a considerar entrada con retardo. Configurar la salida mínima, en este caso le voy a poner las 17 horas y le voy a poner la salida máxima a lo mejor las 24 horas. ¿Qué significaría esto? Todas las checadas que haga ahí, o si yo checo en ese horario, me va a poner por default salida temprano o salida antes de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, me salí ese día antes de salir de mi horario de trabajo. No lo concluí. Y si checo entre las 6 de la tarde y las 24 horas, me va a poner una salida normal. Y bueno, a partir de esto, entre 6 y 24 horas, si habilité la opción de tiempo extra, a partir de ahí me va a considerar horas extras. En otro módulo, veremos cómo configurar las políticas para el cálculo de horas extras. Ahora, tal vez mis empleados no llegan muy temprano, pero sí salen muy noche. En este caso, digamos que entran a las 8 de la mañana, su entrada mínima, y su salida máxima hasta las 7 de la mañana del día siguiente. ¿Cómo voy a configurar eso? Bueno, a 24 horas le debería de sumar 7. En este caso, le voy a poner a 31 horas. Esto significa, todas las checadas entre 8 de la mañana y 9:10 serían entradas normal. Lo que vimos entre 9:10 con un segundo a las 12 son entradas con retardo. Mis salidas entre 17 horas y 18 horas van a ser salidas temprano. Y entre 18 horas y 7 de la mañana del día siguiente van a ser salidas. Consideremos que entre este horario 18 a 31 horas, ahí, como les comentaba, se va a calcular el tiempo extra. Algo importante es tengamos precaución en no encimar la salida mínima del siguiente día con la salida máxima del día anterior. Eso es algo muy importante. Si ustedes van a trabajar con esto, tómenlo muy en cuenta para que no se confundan. Ejemplo, si yo le hubiera puesto aquí 33 horas, en realidad, si yo checo a las 8:30 de la mañana, el sistema podría confundirse entre salida del día anterior o entrada del día actual. Por eso es importante que tengan mucha precaución con esto. También el sistema permite poder asignar un horario diferente para cada día. En este caso voy a hacerlo un poco más sencillo. Voy a quitar la opción de restringir horario y la de sin comida para que lo veamos más sencillo. Vamos a poner un ejemplo que entro todos los días a las 9 y salgo a las 18 horas. 9 a 18 horas. Y el día viernes salgo a lo mejor a las 13 horas. Aquí tengo cómo podría ser un ejemplo para un horario donde cada día es diferente. Bueno, tiene un horario diferente. Esto es, por ejemplo, hay algunos empleados que de lunes a jueves tienen un horario temprano y el viernes salen más temprano. Puede ser el sábado. El sábado a lo mejor entran de 9 y salen a las 14 horas. Esto se puede configurar en iClock. ¿Qué sucede cuando un horario termina al día siguiente? Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, le voy a poner que voy a restringir acceso y voy a ponerle que el mismo horario va a ser para cada día. Vamos a poner el ejemplo de que entra a las 9 de la noche y sale a las 9 de la mañana del día siguiente. Entonces, en salida debería de tomar 24 horas más 9. En entrada mínima, en este caso le voy a poner que puede entrar a las 8, desde las 8 a las 21:10. Y la entrada máxima va a ser 24 horas. En salida mínima va a poder salir desde las 32 horas y su salida máxima las 40 horas. ¿Qué significa? Que va a poder entrar desde las 8 de la noche de un día y va a poder salir hasta las 14 horas del día siguiente. La configuración por jornada de trabajo es un poco particular para los siguientes casos. Vamos a considerar que no me interesa mucho a qué hora entra o a qué hora sale. Lo que me interesa es que cumpla con una cantidad de horas a trabajar.
Ejemplo, una persona que entra a las 10 de la mañana, me interesa tal vez que cumpla sus 8 horas de trabajo, por lo que saldría a las 18 horas. Ahora, una persona que entre a las 11 de la mañana, saldría a las 19 horas. Una que entrara a las 9 de la mañana, saldría a las 17 horas. Entonces, vamos a poner ese ejemplo. Entrada máxima le voy a poner 12 horas. La jornada va a ser 8 horas. Entrada mínima le voy a poner las 7 de la mañana. ¿Qué significa esto? Si yo llego entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, simplemente me lo va a considerar como entrada, pero no me lo va a considerar para calcularme mi hora de salida. Pero a partir de las 9 de la mañana a las 12 de la mañana, me va a considerar o me va a contabilizar mis 8 horas más para tomarme mi salida. En otras palabras, si yo llego a las 9 de la mañana, tendría que salir a las 17 horas. Pero si yo llego a las 7, como es menor que la hora de entrada, es decir, entrada mínima, me va a solicitar que cheque a las 17 horas porque la salida se contabiliza a partir de la hora de entrada. Si yo llegara a las 10 de la mañana, entonces debería o tendría derecho a salir a las 18 horas. Y bueno, pues si yo llego hasta las 12, que sería mi entrada máxima, pues yo puedo salir hasta las 8 de la noche. Entonces, así es como funciona. Y con esto acabamos los retardos. ¿Cómo acabamos los retardos? Bueno, si consideramos cómo funcionan los retardos, es de que si yo llego, por ejemplo, a las 9:30, en un horario normal, pues no me importa, me voy a la hora que me tocaba siempre salir. Pero en el horario por jornada de trabajo es diferente, porque al yo llegar, por ejemplo, a las 9:30, ya no me voy a ir a las 17 horas, ya me iría a las 17:30. Para eso existen los bloques de cada cuánto tiempo quiero hacer ese inter o ese le llamamos bloque nosotros. Por ejemplo, en este caso son cada 30 minutos. Pero bueno, también manejamos lo que son tolerancias para cada bloque. ¿Qué quiere decir esto? Si yo llego a las 9:03 de la mañana, me voy a poder ir aún así a las 17 horas. Si yo salgo antes de esa hora, pues me mandaría el sistema un error por salida antes de tiempo. Sin embargo, si yo salgo después, no tendría problemas. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a las 9:07? Llegando a las 9:07, para el sistema lo va a contabilizar como si fuera a las 9:30, por lo tanto tendría que salir a las 17:30 horas. Es un poco laborioso el tema del turno por jornada de trabajo. Yo les sugiero que practiquen con algún usuario que no vaya a tener alguna repercusión y ya ustedes cuando dominen el módulo ya entonces lo empiecen a utilizar. O la otra opción es de que pidan a algún asesor técnico que les ayude en la configuración.